Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más al programa Magazine Y, al programa Magazine Y Asturiana, en esta jornada de jueves 29 de septiembre, en la cual, pues a partir de hoy vamos a dedicar parte de la programación de este magazine, parte de los contenidos, a una cita que ustedes, los asturianos, tienen en el suroccidente. Los asturianos y todos aquellos que nos visiten y nos estén viendo, con la fiesta de la Vendimia en Cangas de Narcea. En un programa que, como siempre, tendrá otros contenidos y también un apartado muy especial para la solidaridad con los más necesitados con el Yelimón Game o Juego del Limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Vamos a pedir disculpas, no es Cangas de Narcea, sino Cangas del Narcea. Hecha la corrección que me apuntan desde producción, pues vamos a continuar con el programa de hoy. Ya saben, el juego solidario del limón, mediante el cual nuestros invitados y colaboradores de esta noche, podrán disfrutar de una estancia en Las Caldas Villatermal o ser solidarios con aquellos más necesitados, en un programa, como decimos, en el que vamos a hablar de Cangas y también de otros muchos contenidos en los cuales les invitamos a participar con nosotros. Cabecera y comenzamos. Lo decíamos al inicio, los próximos días 7, 8, 9 y 12 de este mes, del próximo mes de octubre, más bien, Cangas del Narcea vive una de sus fiestas más importantes, las fiestas de la Vendimia, una cita que no se pueden perder. 15ª Fiesta de la Vendimia en Cangas de Narcea. Del 7 al 12 de octubre vive en la capital vinícola del suroccidente asturiano todo lo que rodea la vendimia. Mercado, cofradías, pasacalles, hermanamientos, deportes, desfiles, catas comentadas, pisada tradicional de la uva, tonada, teatro, exposiciones, concursos, visitas guiadas a las bodegas, actividades infantiles y mucho más. Cangas de Narcea, vive la vendimia. Ven a disfrutarla con nosotros. Para hablar precisamente de estas fiestas de la vendimia, tenemos con nosotros una buena representación de lo que es el concejo de Cangas de Narcea, o de Cangas del Narcea, desde distintos ámbitos. Vamos a pasar a presentárselos. Vamos a hablar con Begoña Cueto, concejal de Turismo y Desarrollo Rural. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a ella tenemos a Raúl Teimil, cofrade mayor de la Cofradía del Vino de Cangas y representante, en este caso también, de la Junta Local de Hostelería. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Carolina Peláez, responsable del Museo del Vino de Cangas. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar un poquito con ustedes acerca de las fiestas de la vendimia, de todo lo que nos vamos a encontrar las personas que podamos acudir, lo que van a disfrutar los vecinos de este concejo, de la zona en general y un poquito también de lo que es Cangas y su entorno. ¿Qué se van a encontrar los que acudan hasta Cangas? Pues principalmente se va a encontrar un fin de semana gastronómico y lleno de actividades. Es un fin de semana idóneo para conocer no solamente el vino, que es el motivo principal de la celebración de la fiesta, sino también para degustar nuestra gastronomía. Y pueden asistir a una pisada tradicional, que es la actividad principal de la fiesta. Hay actividades para niños, pueden hacer una vendimia infantil, ver cómo se coge la uva de las cepas y cómo se pisa. Y cantidad de cosas, un fin de semana muy completo. Claro,
Veíamos, bueno, anteriormente el spot en el cual, bueno, se nos desglosaba un poquito el programa. Un programa para todos y para vivirlo en la calle siempre y cuando, bueno, el tiempo lo permita, ¿no? Si el tiempo lo permite, la diversión está prácticamente asegurada y el entretenimiento también, ¿no? Esperemos que sí, que el tiempo nos acompañe. Solemos tener bastante suerte a ver este año. Pero sí, hay actividades para todos los públicos. Hay catas también, que lógicamente son para adultos, pero también los niños tienen su parte de entretenimiento. Claro. Raúl, vamos a ver, ¿qué papel juegan las cofradías? Además, este año hay un hermanamiento, bueno, con una región limítrofe, con una región vecina, bueno. Las cofradías juegan un papel importante. Yo creo que si hacemos un mínimo de historia, esto de la cofradía e incluso la fiesta de la vendimia, pues empezó hace unos 15 años, cuando se cambiaba la Junta Directiva de Hostelería. Entonces ahí se prometió que se iba a hacer la fiesta de la vendimia y se iba a fundar la cofradía del vino de Cangas. Desde ahí pues empezamos a caminar la cofradía y la hostelería de la mano, organizando estas fiestas, y principalmente pues la cofradía se dedica pues a rescatar personas, figuras importantes de la cultura, del deporte y de otras actividades, para nombrarlos cofrades de honor en el capítulo de la cofradía, que este año ya celebraremos el 13º gran capítulo. Claro. Entonces esta es la misión que tiene un poco la cofradía. Van cofradías de prácticamente toda Europa que nos acompañan. Nosotros también les devolvemos la visita, o ya la hemos hecho durante el año, y entonces pues, y después los hermanamientos pues consisten en hacer un hermanamiento pues con una cofradía bien del vino o una cofradía gastronómica siempre. Entonces este año nos toca pues con la cofradía del aguardiente de Orujo y vino de Liébana, y otros años pues estamos hermanados con cofradías de Galicia, prácticamente de toda España, La Rioja, Ribera del Duero, con Francia, con Portugal y con muchos países de la Comunidad Europea y de otros sitios. Entonces esta es la misión de la cofradía. Haremos un desfile importante con las cofradías, con las bandas de música y todo esto. Después también desfilaremos con el carro que desfila por las calles de Cangas, un carro cargado de uvas, y que eso se encarga muy bien Carolina, de dirigirlos a los vendimiadores, que van con sus cestas a llevar a la bocinera donde se pisa el vino, y después se devuelve otra vez a la bocinera para llevarlo a las bodegas donde va a ser fermentado. Es un poco pues rescatar la tradición de cómo se hacía la vendimia pues antiguamente. Esto es, claro. Y la cofradía, por supuesto, está dando color y luz a todo esto con sus ropajes y todo este montaje de lo que son las cofradías gastronómicas de toda Europa. Carolina, ¿va entonces usted a hacer un viaje en el tiempo y llevarnos a cómo era la vendimia, a llevarnos un poquito a cómo era la vendimia antes? Sí, bueno, la vendimia tradicional. Entonces, bueno, la vendimia, a ver, el vino en Cangas está documentado desde el siglo IX, entonces lo que se va a hacer es una recreación de cómo era la vendimia antes. Ahora, claro, evidentemente, con la modernización de las bodegas y de los viñedos, todo eso ha cambiado, aunque en ciertas viñas todavía se mantiene lo de antes. Quizás una de las principales características que tiene Cangas es que casi todas las familias allí de Cangas sigan haciendo vino de una forma artesanal y tradicional. Por lo tanto, esos goxos, los cestos de vendimiar se utilizan las bocineras, se utilizan los pisones. Todavía es esa tradición que se conserva, es totalmente actual. Claro. Más allá, Begoña, de lo que es la fiesta, bueno, que es como el remate de toda la vendimia, ¿qué representa el vino para Cangas, bueno, como motor, me imagino, de desarrollo local, económico, de empleo? Bueno, Cangas tradicionalmente, bueno, ha estado ligada a la minería. La minería ha sufrido una recesión importante. Es también un concejo ganadero, un concejo agrícola, pero que también el vino tiene un nicho de economía y de empleo, ¿no? Me imagino. Pues sí, efectivamente, hasta hace 20 años, o quizá algo menos, la minería era el eje fundamental de la economía en Cangas, junto con la ganadería, pero como bien dices, pues, bueno, y todos sabemos, o sea, está en recesión. En los años 90 se creó Aprovicán, que empezaron pues a trabajar por cuidar los viñedos y mantener las variedades tradicionales, y a raíz de ahí pues se fue creando en la gente las ganas de producir vino de manera ya profesional. Claro. O sea, como bien decía Carolina,
costumbre que en todas las casas se hiciese vino. Entonces, bueno, hay pues 7 bodegas, 2 de ellas se crearon en los últimos 2 años, o sea que es prueba de que, bueno, que lleva unos años de andanza ya el vino, pero bueno, ahí sigue. Las plantaciones aumentan, no todo lo que quisiéramos, porque bueno, no hay mucho terreno y no es fácil, pero bueno, sí dan puestos de trabajo. Y luego, aparte, también se liga al turismo, porque el paisaje de viñedo, pues turísticamente es atractivo. También, como decía Carolina, pues la tradición, o sea, a la gente le gusta ver esas tradiciones, ¿no? Ver cómo se hacía el vino antiguamente, conocer las antiguas bodegas y bueno, es todo un compendio de cosas alrededor del vino que sí, que indudablemente favorece económicamente al desarrollo de... Lógico. Raúl, los hosteleros se suman a todo ello. No podía ser menos. Los hosteleros son los culpables. Los hosteleros son los culpables. De este conjunto de lo que se prepara durante la fiesta de la vendimia. La verdad es que la hostelería se implicó desde siempre. Hay muchos problemas para organizar cosas, pero de todas formas yo creo que están ganando la batalla. A los hosteleros les gustaría que hubiese mucho más viñedos, como se está viendo en otros sitios de las comarcas vitivinícolas, que progresan más deprisa. Aquí no sé qué pasa, que siempre eso, pero la hostelería pues se atreve con todo. La hostelería tiene que vender todos los vinos que haya del mundo y lo está haciendo muy bien. Y estos días precisamente pues lo potencia con las jornadas gastronómicas de los menús típicos de la vendimia, que eso es muy importante, y por otra parte pues la hostelería colabora pues de lleno. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que es un sector muy sacrificado y tienen que estar trabajando cuando todo el mundo está de fiesta. Pero ellos verdaderamente es que hacen lo posible porque se hagan estas fiestas de la vendimia. Este año los 3 días o los 4 días están llenos de actividad donde la hostelería pues colabora muy estrechamente y le gustaría hacer más, pero sin embargo pues ya sabes lo que pasa en los colectivos, trabajan siempre unos pocos y el resto pues no tienen tiempo o lo que sea, pero de cualquier manera la hostelería, gracias a la fiesta de la vendimia, bueno, les gusta mucho la fiesta de la vendimia, les gusta casi tanto como el Carmen, incluso dicen que es mejor que las fiestas del Carmen, son distintas, es más pausado, la gente no hay, en una palabra hay que decirlo, no hay tanto botellón, parece que la gente prefiere el vino y eso de ver la juventud tomando el vino, e incluso ahora con el programa de estos años, que incluso los niños y tal, hay programas para los niños, con mosto, con vendimias y con todo eso, pues es muy interesante y la hostelería pues no solamente ya lleva estos 15 años funcionando y potenciando la fiesta de la vendimia, hermana con la cofradía, porque como dije antes se crearon juntas, sino que pretende que se siga durante muchos años y cada vez hacer más cosas, a ver si verdaderamente lo único que la hostelería estamos implorando porque se planten más viñedos, y a ver si la juventud espabila, porque esto del vino siempre fue un buen negocio en Cangas, a ver si espabilara y se montaran cooperativas o lo que fuera para que hubiera muchos más viñedos. Terreno hay, porque si es el concejo mayor de Asturias, con mucho en extensión, terreno hay, y antes los viñedos estaban en los penderullos, en los peñascos, y ahora los demás terrenos están vacíos, o sea que hay sitio para plantar viñedos y todo eso. Entonces a ver si verdaderamente la gente se anima y esto aumenta. Claro. Tenemos de ejemplo, por ejemplo, y me gusta decirlo, con los que nos hermanamos este año, en Cantabria. Nosotros estuvimos en Potes en la inauguración de la primera bodega que hubo, estamos hablando de la cofradía que tiene pues 14 años y hoy hay 16 bodegas. A ver qué es lo que pasa en Cangas y cómo no prosperamos más. Claro. Carolina, tiene también un alto componente cultural la fiesta y una de las joyas de la corona es una obra de teatro. Hábleme de ella. Bueno, la obra de teatro se titula O Vino y es a cargo de David García Entrialgo, que hace unos años montó una compañía que se llama La Líquida. Esta obra de teatro tendrá lugar el domingo día 9 a las 6 de la tarde en el Teatro Toreno de Cangas del Narcea y es una de las principales apuestas que hace el Ayuntamiento y el Museo del Vino de Cangas del Narcea por la fiesta de la vendimia. Entonces es una comedia, además está dedicada a... es un público adulto, pero a partir de 14 años. Quizás lo más singular es que la gente, todos aquellos que vengan al teatro, van a entrar o bien con un vaso de vino o bien con un vaso de mosto de color, porque forma parte de la representación. El personaje es Dionisio, el dios griego del teatro, de la vendimia y del vino, y a través del Neolítico, o sea, se va a remontar desde el Neolítico hasta la actualidad, pues David, de una forma muy amena, con muchas risas,
va a hacer un repaso del vino, de toda la historia, a lo largo de todos los tiempos, porque en realidad el vino en España lo trajeron los romanos. Sí. Documentado, habíamos comentado antes, en Asturias en el siglo VIII y luego un siglo después en la cuenca del Narcea, por lo tanto tiene mucha historia. Claro, claro. Y una historia, Begoña, que hay que contar y que hay que disfrutar en la calle, como decíamos antes, y aprovechar el tirón, ¿no? que decía también Raúl, ¿no? Bueno, pues unir esas sinergias entre todos y hacer que las fiestas sean un éxito, pero que no se queden solo en fiestas, que el vino, como decía usted antes, sea un factor de desarrollo, porque Asturias aprovecha lo suficiente el potencial que tiene el vino de Cangas. Bueno, tendremos que aprovecharlo más. Hay que tener en cuenta que el único vino de Asturias es en Cangas. Entonces, bueno, es cierto que de momento no hay una producción muy grande, pero bueno, sí es bueno que se utilice pues en actividades, en conferencias, en sitios, en actos protocolarios, institucionales, que se potencie el vino, porque bueno, la sidra está muy bien, todos conocemos la sidra, es maravillosa, requete conocida, pero bueno, hay momentos en los que hay que beber un buen vino, y que mejor en Asturias que nuestro vino, ¿no? El vino de Asturias. Claro. Es el que... Uno un poquito lo que decía Carolina, ¿no? Del pasado con la modernidad, con esa pisada que nos decía, ¿no? Esa pisada tradicional. Bueno, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, pues lo que es el acto, ¿te refieres, no? Sí. El acto ahí. Bueno, pues hay un grupo de gente que son concretamente de una peña de las fiestas del Carmen, que colaboran con nosotros. Ellos se visten, se disfrazan de pisadores, de vendimiadores, y junto con chicas que también van vestidas de vendimiadoras y se transportan, se hace como una procesión por toda la villa con el carro, y encima del carro llevan, pues llevan la uva, y cuando llegan al sitio donde se hace el acto final, pues hacen la representación de la pisada. Directamente allí descalzos, pues como se hacía tradicionalmente, sí. Raúl, ¿de quién parte la idea de contar con Vicente del Bosque? Porque hay que poner una medalla. Bueno, y otra del Bosque. La idea de eso es siempre de la Junta Local de Hostelería. O sea, se barajan varias posibilidades. Este año lo intentamos con otras personalidades, aunque mucha gente piense que esto de las personalidades no tiene nada que ver, pero es que lo que no podemos es limitar cosas y actividades estas como la fiesta de la vendimia solamente a lo local. Hay que salir un poco, y sobre todo cuando se habla de las cofradías y demás hay que salir. Entonces la Junta Local lo intentó con varios, podía dar nombres, con varias personalidades de verdad del teatro, de la televisión y todo, pero van fallando. La gente, por ejemplo, los artistas tienen que esperar a última hora porque no saben si en octubre van a empezar una actividad y tal. Entonces a última hora, pues a través de precisamente Gonzalo, un personaje de allí, de una persona de un guarda municipal de allí de Cangas, pues a través de él se contactó con Vicente del Bosque, porque él es también directivo de lo que es el fútbol, pues se contactó con Vicente del Bosque y aceptó. Además, nos pareció muy bien, valorado por la Junta Directiva, nos pareció muy bien, puesto que ya que no es seleccionador, precisamente ahora es cuando hay que hacerle los reconocimientos y los méritos que en realidad tuvo. De todas formas, ya teníamos contactos con él, de encontrarnos con él en otros sitios, y aceptó, pues, encantado de la vida, y ahí le tendremos a Vicente del Bosque, y luego tendremos también a Víctor González, de Cangas del Narcea, de lo que es de Sienra, pues una distinción especial, racimo de plata, a este personal como agricultor de los viñedos en Cangas. Entonces, de momento, pues esto es, y la hostelería pues se vuelca todos los años. Esto nos trae muy intranquilos, siempre mirando a ver si puede venir fulano de tal. Este año pues se intentaron varios, y hasta el final pues esperas a última hora, y a última hora pues... Pero la elección ha sido muy buena. Exactamente, yo creo que sí, la gente nos está dando la enhorabuena. Claro, sí. Por supuesto. Carolina, hábleme un poco del museo. Bueno, las personas que vayan a Cangas y disfruten de unos días, o aunque sea de una sola jornada, y disfruten de la gastronomía y del vino y del paisaje y de sus gentes y de lo que nos ofrecen los hosteleros, ¿y qué ver en el museo? Bueno, el museo tiene ya un recorrido bastante largo. En realidad lo primero que se abrió fue el Lagar de Santiso, ya tiene 11 años desde que está abierto, y el museo, las nuevas instalaciones, ya tiene 6 años. Entonces el museo, lo principal es que está situado en un barrio bodeguero, por lo tanto está rodeado de bodegas familiares. La visita al museo, bueno, van a ver una colección de piezas relacionadas no solo con el vino, sino también con los viñedos, y con la visita
te da acceso al lagar de Santiso, donde reciben una visita guiada. Se explica todo el proceso de elaboración del vino y siempre atendiendo a un patrimonio que es, bueno, se olvida de vez en cuando, que es el patrimonio inmaterial, ¿no? Aquel intangible de las tradiciones, de las costumbres, del léxico. También desde el museo parte el paseo del vino. Hay que decir que durante las fiestas de la vendimia, el sábado y el domingo, la entrada al museo es gratuita. Ajá. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener, como todos los años, una avalancha de gente y vamos a estar encantados de recibirles. Perfecto, entonces. Bueno, un aliciente más para visitar Cangas, porque Begoña, Cangas, podemos visitarla todo el año. No hay que esperar a que sea el Carmen, ni la descarga del Carmen, ni que sea la fiesta de la vendimia. Quiero decir, las comunicaciones han mejorado y muy mucho. Usted se acordará más, digo, por tema de edad, que ellas que son más jóvenes, ¿no? Pero para mí mejorar muy poco. Antes era una odisea, ahora... Sí, yo tengo venido casi en 3 horas de Cangas a Oviedo y sin embargo pues ahora se viene en hora y pico, pero las carreteras son fatales, así que no hay, por lo menos la S15 tenían que ponerlos un poco decente, algo de adelantamiento y menos controles de tráfico en esas puñeteras carreteras que casi no hay por dónde caminar, coño. Begoña, ¿cómo disfrutar de Cangas a lo largo de todo el año? Pues mira, en Cangas principalmente lo que tenemos es paisaje y patrimonio. O sea, tenemos, y gastronomía. Y gastronomía. Es el mayor concejo de Asturias. Estamos dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea y tenemos, bueno, la joya de la corona, que es Muniellos. Claro. Muniellos que se puede disfrutar no solamente desde dentro, sino también desde fuera. Desde cantidad de rutas que recorren el parque, preciosas, donde nos podemos encontrar pues ríos, cascadas, puentes, otro tipo de monumentos como pueden ser capillas, iglesias, o sea, hay una cantidad de riqueza. Bueno, el eslogan de Paraíso Natural. Sí, de riqueza cultural y paisajística excelente. Para hacer deportes de la naturaleza, no solamente el senderismo, sino está muy de moda últimamente las carreras de montaña y allí se desarrollan dos, que es la Puerta de Muniellos y Tierras Pésicas. Y el esquí, también tenemos una estación de esquí ahí a media hora, que bueno, que no pertenece a Asturias, pero bueno, allí la tenemos y está para disfrutar. Sí. Y se puede utilizar esta estación utilizando Cangas como base. Exactamente, que está nada, 25 minutos. La gastronomía, como decías, pues tenemos la miel y el pan, el pote de berzas. También es importante recalcar que Cangas es el paraíso sin gluten. Tenemos el mayor porcentaje de personas celíacas y la mayoría de los restaurantes ofrecen menús que, vamos, que cualquier celíaco puede ir a comer tranquilamente sin ningún miedo a contaminarse. Concienciados ustedes con eso, entonces. Sí, perfecto. Claro. Estamos de acuerdo. ¿No? Y la hostelería estará al lado de cuanto se organice, ¿no? Desde Cangas para potenciar Cangas y el bienestar y beneficio de los cangreses, ¿no? Claro, por supuesto que sí, no nos queda otro remedio. Y además, por otra parte, pues oye, este verano fue muy bueno, entonces la hostelería está contenta también, satisfecha. No todo el mundo, porque no llueve nunca a gusto de todos, pero de cualquier manera en Cangas se ve que hay este verano hubo muchísimo más turismo en todos los sentidos y además yo para mí que a Cangas acude turismo verdaderamente de calidad, tengo que decirlo, en honor de la verdad, ¿eh? Cangas, Corias, yo concretamente que soy de Corias, ya parece que está, ya es un barrio más, está eso muy unido y merece la pena verdaderamente visitar a Cangas, no solamente como usted decía hace un momentín, en la fiesta de la vendimia en el Carmen, sino todo el año, en cualquier época del año. En Cangas hay siempre buena gastronomía y siempre buena acogida por hostelería y todo el público en general. Pues Carolina, solo nos queda que entre los tres, bueno, pues que inviten a todas aquellas personas que nos estén viendo a que acudan, los cofrades de honor, efectivamente. Cuéntame. Claro, los cofrades de honor de la cofradía del vino de Cangas son importantes. Este año tenemos, podemos decirlo, ¿no? Son de los medios estos, ¿no? Entonces tenemos a 4 cofrades de honor que nombramos todos los años. Siempre recaen personalidades, o sea, rectores de la universidad o quien sea. Este año tenemos a Antonio Virgili, director general de la Radio Televisión del Principado, Enrique Cueto Soberón, presidente y cofrade mayor de la cofradía del Aguardiente y Orujo y Vino de Liébana, y Alberto Rodríguez Fernández, actor y presentador de los programas de la TPA como el de Folicia en Folicia y otros, Cristian Gálvez Montero, Premio Laurel Platinum al mejor periodista nacional en 2014, actor, escritor y presentador de televisión. En la actualidad presenta el programa Pasapalabra y otros en Telecinco. Bueno, tienen ustedes una agenda maravillosa. Sí, vamos, sí. de eso no se pueden quejar. Carolina, solo nos queda que entre los tres inviten a la gente
a aquellos que nos estén viendo a que el tiempo, estoy seguro, que lo va a respetar, el tiempo se va a portar bien con la zona, a que acudan a Cangas, disfruten, bueno, y descubran lo que es el vino, sus gentes, descubran aquellos que no han ido y lo disfruten más aquellos que ya son veteranos en el tema, ¿no? Pues que vengan el fin de semana porque va a ser una experiencia totalmente diferente para aquellos que no han estado nunca, porque es algo completamente distinto. Es una vendimia en Asturias, donde hay un montón de actividades para todas las edades, para todos los públicos, si bebes vino, si no lo bebes. Además, como bien decías, el tiempo va a acompañar, por eso tenemos un microclima y por eso tenemos viñedos. Claro. Y que vengan, que se acerquen, que pueden ir y venir en el día. Desde Oviedo es 1 hora, 1 hora y cuarto, desde Gijón 1 hora y media, y que estaremos encantados de recibirles. Begoña, supongo que lo mismo, ¿no? Pues lo mismo, y que los amantes del vino sepan y conozcan que tenemos un gran vino en Cangas de Narcea, y los que no sean amantes del vino, pues que vengan y nos conozcan igual porque tenemos mucho más que ofrecer. Y Raúl, que para ediciones posteriores que continúen con esa agenda, que vamos. Por supuesto, y cuando lleguen a Cangas que pregunten por Carolina o Begoña, porque a los de la cofradía ya nos verán con las capas y uniformes, a todas las cofradías de Europa, sin duda alguna nos encontrarán, y siempre con una copa de vino, para que nos acompañen a levantar la copa y el madero, que es importante. Perfecto, pues para una vez que pasen las fiestas, para que se puedan relajar y descansar y digan, bueno, ahora ya me paro, me relajo y pienso en cómo hacerlas del año siguiente. Bueno, vamos a probar, uno por uno, el juego del limón. Vamos a ver quién lo consigue y quién se va a las Caldas Villatermal a disfrutar de una experiencia fascinante. ¿Quién comienza? Comienza Begoña, en este caso. No sé dónde tengo la moneda, ¿eh? Uy. Aquí. Ahí. Carolina, vamos allá. Cara de querer ir. Sí, ¿no? Vamos a ver, Begoña. A las Caldas, Begoña. Ah. Nada. En este caso, no. Vamos a ver, sí. Raúl. Hay que esperar a que pare el limón, ¿no? Pues no, puede moverlo para donde quiera, puede, como los toros, puede llevarlo a la barrera, sacarlo a los medios, puede hacer lo que quiera. Vino aquí para mí. No, tampoco. Y vamos a ver, Carolina. Más paciencia, Carolina, despacio. No lo dejes caer porque si no, no. Hay que agarrar el limón, yo creo. Nada. Tampoco. Bueno, les veo más de vino que de agua y limón, en este caso. Sí. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por estar esta noche con nosotros, bueno, por acercarnos a todos lo que van a ser estas fiestas, que espero y deseo sean un completo éxito, como estoy seguro que lo serán. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad y dentro de un momento, bueno, pues ya continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos después de ese completo repaso que hemos realizado a la fiesta de la vendimia en Cangas de Narcea. Continuamos en esta noche de jueves 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Vamos a hablar a continuación de temas que no tienen que ver con el corazón, aunque el cine siempre tiene que ver con el corazón y con el amor. Tiempo para hablar a continuación de películas de cine con Ismael Juárez. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy nos vamos a alejar de lo que es la meca del cine, nos vamos a alejar de Hollywood, para fijarnos en un país que yo no sé si pasa un poco como en España, ¿no? Bueno, pues no es una potencia cinematográfica, pero también hace sus cosas, ¿no? Como es Irlanda, ¿no? Sí, vamos a fijarnos en Irlanda, aunque bueno, no está tan alejado de Hollywood como nos pensamos. ¿No? Las películas irlandesas casi, hay quien dice que los americanos la han llegado a convertir en un género, las películas irlandesas, ¿no? Sí. Siempre ha habido una especie de temática, pero sí, dentro de Hollywood, tal vez por la migración, ¿no? Claro. La mayor parte de la población dice descender de irlandeses. Pero bueno, es cierto que el cine irlandés durante mucho tiempo no tenía demasiada importancia y quien destacaba era Jim Sheridan, Neil Jordan y ya está. Y sí hubo un boom a finales de los 90 o principios de los 2000
Y a día de hoy sí, se ven bastantes producciones que además están triunfando en Estados Unidos y no pierden ocasión, obviamente, Hollywood de coger esos directores y llevárselos a Hollywood en cuanto puedan. Sí. Bueno, vamos a comenzar con Despertando a Ned, del año 1998. Hay que señalar que todas más o menos tienen un nexo común, que es la comedia, ¿no? Sí, lo que hemos elegido, es comedia. Hemos elegido comedia porque, bueno, dentro de lo que es este género, ¿no? que hemos hablado del cine irlandés, ¿no? Bueno, la comedia irlandesa se ha configurado con una personalidad propia, vamos a decir, ¿no? Que tiene mucho en común con la británica, pero esta película en concreto, Despertando a Ned, tuvo mucho éxito en su momento. Es aparentemente una película muy pequeña, algo bastante común a las películas irlandesas. Parecen películas pequeñas, ¿no? Películas locales. Pero tiene todas las características de lo que es una buena comedia irlandesa, ¿no? En la que hay un ambiente rural, unos personajes que son muy, bueno, permíteme decir, normales, podrían ser tus vecinos, bueno, si vivieras en Irlanda, ¿no? Pero que se ven abocados o empujados a situaciones que parecen surrealistas. Y hay mucho humor negro y mucha ironía, mucha. Entonces, esta película es absolutamente recomendable. La premisa de esta película es que un tipo le toca la lotería, pero se muere cuando le toca la lotería. Y el pequeño pueblo se pone de acuerdo para engañar a la lotería, para decir que otro del pueblo es Ned. Bueno, tipo carne de gallina. Sí. Claro, sí. rodada aquí en Asturias. Eso es. Iba a decirte que parece que Asturias e Irlanda tienen, bueno, pues, similitudes en el clima, en el paisaje. Sí. Y este argumento sí me recuerda un poco a carne Es que de desde gallina. Asturias, además, cuando ves estas películas costumbristas irlandesas, la música, el ambiente, obviamente, los paisajes, pues uno se puede llegar a sentir como en casa, ¿no? Como en casa, Sí, claro. sí. Vamos con la siguiente. Desayuno en Plutón, del año 2005. Sí, esta película realmente no tuvo éxito de público, tuvo éxito de crítica. Y fue, bueno, a nivel de crítica, ya digo, tuvo éxito, pero lo que pasa con las películas, ¿no? Que luego con los años cogen valor. Es una historia muy peculiar, es un cuento. Y además tenemos que hablar que esto es aún más cuento en Irlanda. Es la historia de una transexual que, bueno, va en busca de su madre, y todo eso está mezclado con el IRA. Con el IRA. Sí, no cuento más. O sea, está mezclado con el IRA y con el conflicto, pero todo en clave de comedia. O sea, es algo que hacen genial los irlandeses. Son comedias, pero no son comedias, vamos a decir, al estilo Hollywood, sino que el humor negro, el melodrama está ahí metido. Y esta película es un absoluto cuento. Es una película en la que hay momentos en los que se te encoge el corazón y hay momentos en los que te desternillas. Es una película muy recomendable. Y que además está Cillian Murphy, que es uno de los grandes, ¿no? Que luego en los últimos años ha triunfado, por ejemplo, con La chica danesa, que el año pasado, que también volvió a hacer de transexual, parece ser que se le adjudica ese papel. Sí. Y bueno, hay que decir que en Irlanda ha tenido siempre muchos problemas de censura. Quizá unos años antes esta película habría habido, incluso en los años 2000, ha habido problemas de censura por el tema de la Iglesia Católica. Ya no tiene prácticamente. Y eso yo creo que en gran medida ha ayudado a que el cine irlandés también se haya soltado, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente de la que vamos a hablar es El Irlandés, precisamente es el título, del año 2011. Sí, era la ópera prima del director de McDonagh, de apellido McDonagh. Y Brendan Gleeson es el protagonista absoluto. Es una comedia irreverente, bizarra, es absolutamente genial. También por Brendan Gleeson, que bueno, tiene un carisma especial, ¿no? Este hombre. A mí es un actor que me gusta mucho. Utiliza la zafiedad, Esta es una película que a lo mejor 20 años antes se la hubieran podido censurar, ¿no? Es una película distinta y que tiene un encanto especial. Mezcla incluso el western con el thriller, con la comedia negra, y es absolutamente recomendable. El director, bueno, saltó a la fama con esta película porque tuvo mucha repercusión y qué duda cabe que, más allá de la historia, el personaje construido es gracias también a Brendan Gleeson, que bueno, es el que lleva el peso de la película. El que tira de la película, ¿no? Sí, y es genial. La siguiente es Calvary, sí. También reciente, del año 2015. Reciente y además del mismo director también. En cierta medida también se parecería en el sentido de que es una película en la que el peso reside
casi solamente en Brendan Gleeson. Es una película, es una comedia negra. O sea, la película empieza en que Brendan Gleeson, que es el cura, también en un sitio rural, alguien se confiesa y le dice que, bueno, que le va a matar. A él mismo, al cura. Sí, pero no sabe quién se ha confesado diciéndole que le va a matar al cura. Entonces hay un poco de thriller en la película, con costumbrismo, en la que aparecen distintos personajes y en la que hay comedia, pero también... y luego está la ironía, que es un punto que utilizan mucho la ironía los irlandeses, desde un punto de vista cómico, tal vez por los problemas de censura que siempre hubo, son magistrales a la hora de utilizar la ironía en comedias. Y ya digo que sin proponerse muchas veces trascender la comedia, lo cierto es que al final, de un modo inocente, utilizando el cliché irlandés, ¿no?, que se suele tener de la inocencia irlandesa, pues de un modo inocente parece como que trascienden ese registro de comedia, ¿no? Claro. Y lo hacen en ese sentido, son bastante originales. Sí. ¿Es muy diferente el cine irlandés del británico? Hombre, a ver, es que vamos a decir, el ambiente es completamente distinto. Decir completamente distinto depende de la perspectiva. Desde la perspectiva de un irlandés o de un inglés, ellos se consideran completamente distintos. Claro. De la perspectiva de un chino, por ejemplo, son muy parecidos. Y desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un español, pues... tienen cosas distintas, pero tienen conexiones, que duda cabe. O sea, hay una conexión cultural que no pueden tener otros sitios. Pero quizá el tratamiento de personajes normales enfrentados a ese humor negro o ironía que, por otra parte, también utilizan los británicos, sobre todo ese tratamiento de los personajes tan normales, incluso les gusta mucho personajes perdedores o del día a día, pero como que quieren hacer algo grandioso y a lo mejor nunca lo hacen, ¿no? Y nunca lo consiguen. O cuando lo hacen realmente no es tan grandioso, pero sí lo parece, ¿no? Le dan como una especie de carácter épico. La película que hablábamos de Ned, ¿no?, el pueblo intentando engañar a la lotería, hay algo de épico en todo eso cuando es una situación absolutamente surreal, pero luego muy realista al mismo tiempo. Creo que es una combinación que a veces es difícil de explicar, pero que es bueno ver las películas irlandesas, las comedias irlandesas para entenderlo. Y la última de la que vamos a hablar es Intermission, del año 2003, que bueno, lleva en su cartel a Colin Farrell. Sí, es una película, además tuvo repercusión por eso, estaba Colin Farrell, Cillian Murphy y otros secundarios de Irlanda que luego han acabado trabajando. Colin Farrell ya trabajaba en Hollywood, ya tenía prestigio en Hollywood. Esta es una comedia más urbana. Esta película lo que le lastra es precisamente quizá la promoción que hicieron de la película. Esta película la promocionaron como la película más gamberra desde que se hizo Trainspotting. ¿No? Que Trainspotting era una película escocesa que tuvo una repercusión increíble. Y lo cierto es que la forma de comenzar la película es bastante similar y bueno, esto se da en los suburbios de Dublín, entonces hay una cierta conexión, gente que está en el límite de la ley, cuando no al otro lado, pero hasta ahí las similitudes. Le pasa un poco lo que a Simple Job, cuando el otro día te dije que le cargaba un poco lo de Fargo. Creo que a veces esas comparaciones no son buenas. Cierto es que Trainspotting creó una especie de moda, ¿no?, vamos a decir, de películas urbanas con registros cómicos a lo celta, ¿no?, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, vale, pero sigue caminos distintos y por otra parte son historias cruzadas, yo digo, en determinados ambientes y es una comedia muy negra. Es muy negra, bueno, es lo mismo, gente perdedora, gente que quiere trascender su día a día y que a veces quiere conseguir determinadas metas, pero que al final son gente normal y que sus aspiraciones, como la mayor parte de las películas irlandesas, lo importante es el amor y lo importante es la amistad y el día a día. Claro. Antes de irnos, mañana, no tenemos tiempo a hablar de ella, mañana, proyectamos en esta casa El violín rojo, telegráficamente. ¿Buena película? Muy buena película, muy buena, recomendable. Es un thriller y es mejor no desvelar nada porque son de esas películas que hay que... Bueno, ya sabes que además a mí no me gusta hacer los spoilers, pero es una película muy buena es que si cuento cualquier cosa, a mí no me gusta contar los thrillers porque si no se va descubriendo. Pero también hay una serie de historias que están entrelazadas, al final el nexo común es un violín rojo. Bien, pues habrá que verla mañana a partir de las 10 de la noche aquí en esa Asturias Televisión. Ismael, muchísimas gracias por acercarnos, en este caso, un cine quizás poco conocido, pero con su importancia, como es el cine irlandés en su vertiente de comedia. Y ahora, tiempo para la prueba del limón. Así es, ¿verdad? Vamos allá. Ya se me olvidó. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver cómo se da. No. Se da profundo. Será profundo, sí. Pues muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana, si te parece, bueno, pues de nuevo del cine, de algo que te apasiona en este caso. Muchísimas gracias.
hasta la semana que viene. Y nosotros nos vamos a la publicidad muy rápidamente porque después ya hay que afrontar la recta final del programa de hoy. Bueno, para hablar con el Padre Elías. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Recta final del espacio de hoy. Tiempo para hablar con el Padre Elías, con el tema que ya comenzábamos la semana pasada. Elías, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana pasada, sin duda. Pues muy bien, muy bien. La semana pasada era autoconciencia, mis 4 yoes. Hoy continúo con el misterio de la conciencia y hay más temas, hay para, qué sé yo, 8 o 9 meses. Sí. Profundizar en el misterio que llevamos dentro, la trascendencia divina que caracteriza al ser humano y lo distingue del mineral, del vegetal y del animal. Sí. Cuénteme un poco entonces. Conciencia, órgano perceptor de realidad multidimensional. Entonces, para mí la conciencia y para las nuevas ciencias, llamadas paraciencias, la conciencia es el órgano perceptor de la realidad multidimensional. La realidad siempre es compleja, tiene muchas dimensiones. Yo voy a señalar hoy 4 dimensiones de la realidad que percibe la conciencia humana. Según esté más despierta o menos despierta, percibe distintas realidades. Primera realidad que percibe la conciencia humana, la realidad llamada objetiva. Objetiva y exterior, entonces. Entonces, explico brevísimamente lo que significa realidad objetiva. Es el mundo de la materia física, el mundo de los colores, el mundo de las figuras geométricas, el mundo de los tamaños, el mundo del movimiento, de las velocidades, del espacio, el mundo del tiempo medido en minutos, en horas, en días, en semanas, meses, años y milenios. Sí. Ese es un poco la imagen de la realidad objetiva o de la materialidad física. Otra dimensión que percibe la conciencia es la realidad conceptual y metafísica, que entra en esta dimensión de la realidad, la segunda realidad es la subjetiva. Primero la objetiva, luego la subjetiva, que es el mundo de las sensaciones interiores. También las percibimos, el miedo, la alegría, la tristeza, es el mundo de las emociones, es el mundo de las ideas, de los significados, de los valores, de las motivaciones, de las intencionalidades. De todo eso somos conscientes, más o menos, pero de ese mundo interior o subjetivo tenemos también conciencia. Viene la tercera dimensión, o la tercera realidad percibida por la conciencia, que es el mundo intersubjetivo. Sí. ¿Qué significa este mundo intersubjetivo? Es el mundo de las interacciones entre ideas y creencias diferentes, ¿verdad? En el mundo de las interacciones entre intereses y sentimientos diferentes, entre almas evolutivamente diferentes. Por ejemplo, el mundo de los conflictos religiosos, las guerras de religión, por ejemplo. Hay una conciencia histórica de ese fenómeno humano, ¿verdad? O el mundo de la colonización política, los países que han colonizado y han explotado económicamente a otros países, es otro fenómeno históricamente percibido y registrado en los libros. O el mundo, pues, qué sé yo, de la política. Bueno, los distintos partidos políticos, cómo se relacionan, cómo interaccionan entre ellos. Todo ese mundo recibe el nombre de mundo intersubjetivo, porque son las subjetividades, las interioridades de la persona las que están en acción. Y finalmente hay otra realidad, que es la realidad llamada absoluta,
la realidad total o la realidad, pues, misteriosa. Sí. Aquí entra todo lo humano y todo lo divino, ¿verdad? Entra todo lo natural, lo sobrenatural y lo misterioso. Entra todo lo sensorial, transsensorial, racional, transracional, todo lo que sea existente, todo lo existente, sea conocido, desconocido, cognoscible o incognoscible, hoy por hoy o mañana por mañana, o por toda la duración de la vida humana sobre la Tierra, porque aquí nos encontramos con el misterio absoluto del universo, sí, con el misterio absoluto de la materia, en su última estructura y realidad y dinamismo, con el misterio último, pues, del psiquismo humano, ¿verdad? Es el misterio que nos envuelve, que nos penetra, que nos sobrepasa, que nos anula, claro, porque nuestra capacidad de percibir, por muy grande que sea, siempre es limitada, ¿verdad? Padre, esto nos lleva directamente a la segunda parte, que es hablar de las paraciencias. Bien, entonces sí, es interesante señalar este capítulo, esta realidad. Paraciencias es el nombre de una ciencia nueva que se ocupa de la fenomenología paranormal de la conciencia humana, de la fenomenología paranormal de la conciencia animal, voy a dar luego unos casos concretos sobre los perros, y sobre la conciencia en la materia cósmica, en los átomos, ¿verdad? Entonces desarrollo brevísimamente estos tres aspectos. En primer lugar, Paraciencia se ocupa, he dicho, de los fenómenos paranormales de la conciencia humana. Ya hemos visto la supervivencia en la muerte clínica, en la muerte definitiva, el espiritismo científico, bueno, las apariciones de muertos en las carreteras francesas. Paso a los animales, los perros, por ejemplo. Hoy está siendo estudiada el alma de los perros. Los perros tienen conocimiento, conocen perfectamente a su dueño, tienen amor a su dueño, tienen fidelidad a su dueño y tienen una capacidad de aprendizaje múltiple. Por ejemplo, saben detectar metales, saben detectar drogas, saben detectar, pues, personas desaparecidas bajo los escombros en un terrorismo, etcétera. Entonces, todo ese fenómeno, ese comportamiento canino, es inexplicable sin un principio, sin una energía inteligente llamada alma canina. Pero hay otro fenómeno en los perros, que es el fenómeno de la supervivencia del alma de los perros. Brevísimamente cuento un caso estudiado, perfectamente documentado. Un señor sale con su perro todas las tardes al campo. Una tarde, pues, se encuentran con una perra en celo. El perro se separa de su dueño, no lo ve durante horas, regresa a su casa y espera que vuelva el perro. Pasan 3 días y no vuelve el perro, y entonces al cuarto día, durmiendo, este señor tiene un sueño y ve dónde está su perro desaparecido en una carretera bajo un puente, atropellado por un camión. Con esa imagen recibida del perro durante el sueño, se desplaza al lugar y encuentra al perro muerto tal como lo había visto en sueños. ¿Cómo ese perro se puede manifestar a su dueño después de muerto? De ese modo, ¿no? Y finalmente está la espiritualidad de toda materia cósmica. Espiritualidad de la materia, esto es una especie de círculo cuadrado, y entonces doy 3 pruebas de la espiritualidad de la materia. Primera prueba, toda materia tiene el mismo origen que la energía y la conciencia, el Big Bang. Segunda prueba, toda materia tiene la misma naturaleza que la energía, la fórmula de Einstein, energía igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y tercera prueba y última, los cefirós en la cábala judía, la materia ocupa el 10º cefirot. ¿Qué es un cefirot en la mística y en la teología judía? Los cefirot son 10 dimensiones energéticas del universo creado y emanado de Dios. Entonces, la primera manifestación de Dios en el universo creado es la inteligencia, en hebreo es el keter, y la última manifestación de la energía divina en la creación cósmica es el malhut, la materia, materia o alma mineral para la cábala judía.
alma mineral, pero alma. Entonces, alma en los átomos, alma en las plantas, alma en los animales, alma en el niño recién nacido, en el adolescente, en el joven, en el adulto. Bueno, alma omnipresente. Energía inteligente, mayor o menor grado, y energía indestructible, y energía en evolución permanente. Estas tres características doy del alma: energía inteligente, energía indestructible y energía en evolución. Perfecto. Padre, de manera esquemática, muy breve, ¿de qué vamos a hablar el próximo día? Bueno, pues entonces, continuando con el tema de la conciencia, el titular de la próxima reunión es niveles superiores de conciencia y niveles superiores de realidad. Según nuestra conciencia esté más o menos evolucionada, desarrollada, percibimos distintas facetas de la realidad. Entonces es el tema de la evolución de la conciencia, de la creencia religiosa o no creencia. ¿Qué nivel de evolución tiene tu conciencia? ¿Hasta qué punto pues todavía eres un pajarito con alas pero sin pluma en las alas? Claro. Te falta evolución para poder volar. Claro. ¿Verdad? Entonces, niveles superiores de conciencia y niveles superiores de realidad. Pondré 4 niveles de conciencia: la conciencia sensorial, la conceptual, la intuitiva, y sobre cada una de estas conciencias pondré ejemplos concretos que aclaren y hagan perfectamente visible el concepto que se esconde en estas realidades. Antes de finalizar, tiene sobre la mesa una revista a la que está suscrito, nos decía, sí. Parascience, una revista francesa. Sí. ¿Estos temas de paraciencia más extendidos en Francia que en España? Muchísimo más, porque en Francia no solamente está esta revista, sino que hay editoriales especializadas en las nuevas ciencias, en paraciencia, ¿verdad? Editoriales, yo estoy en contacto con 3 o 4 editoriales y todos los años me mandan un catálogo con las novedades en esas materias. Ajá, claro. ¿Verdad? Entonces, hoy día, por ejemplo, otro tema, aparte de la fenomenología paranormal de la conciencia, es el tema de las psicofonías, de los registros en banda magnética de las voces de los muertos, de nuestros muertos, ¿verdad? Sí. Entonces, psicofonías o pruebas científicas de la supervivencia de la conciencia más allá de la muerte. Hay que abrir un día un paréntesis y dedicar un programa a ese tema, si le parece. Entonces. Bien, yo estoy Perfecto. dispuesto a compartir todos estos conocimientos, esta información, aunque sea novedosa y más o menos la hora 25, pero es un fenómeno cultural de nuestro siglo. Y que hay que tener en cuenta. Padre, antes de irnos, vamos a probar suerte. Bien, pues vamos a ver. Vamos a probar suerte y ser solidarios. Si el vamos allá. limón hace más caso a Arquímedes que a mí. Vamos a ver en este caso. Ahí se acerca. Y. Bueno, ¡uy! Bueno. Nos vamos a acercar. Se acercó muy mucho, ¿verdad? Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No hay de qué, gracias a ti, gracias a Televisiones Asturias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora, bueno, pues nos vamos ya por el programa de hoy. Recuerden, volvemos la próxima semana, será a partir del martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, disfruten del fin de semana, precaución si salen a la carretera y recuerden que tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, con nuestros invitados y colaboradores. El correo electrónico ye@esasturias.tv. Será hasta el martes. Gracias por su atención. Muy buenas noches.